Bueno, esta semana empezamos a ver cardio, esta clase es de cardiopatía isquémica, pero primero vamos a ver un pequeño repasito de lo que es la anatomía y fisiología normal del corazón, que nos va a servir más que nada para cuando veamos insuficiencia cardíaca. El corazón es un órgano muscular que tiene la función de bomba, es decir, que es el encargado de expulsar a la sangre dentro del árbol vascular con la presión suficiente como para mantener una circulación óptima a estos niveles. Acá les dejo una imagen con distintos reparos anatómicos para que recuerden. Está dividido en 4 cámaras que son la aurícula derecha y la aurícula izquierda, que están separadas entre sí por el tabique interauricular en la parte superior, y en la parte inferior encontramos al ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo separados entre sí por el tabique interventricular. Como para que recuerden cómo se mueve la sangre dentro del corazón, nosotros tenemos a la aurícula derecha que recibe la sangre venosa carboxigenada proveniente de la circulación sistémica a través de la vena cava superior y la vena cava inferior y la expulsa hacia el ventrículo derecho mediante la apertura de la válvula tricuspidea que regula este flujo. El ventrículo derecho recibe esta sangre y la expulsa hacia la arteria pulmonar para que se oxigene a nivel de los pulmones, es decir, para que se produzca el intercambio gaseoso a nivel de la barrera alveolo capilar. El flujo entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar está regulado a su vez por la válvula pulmonar. Una vez oxigenada la sangre a nivel pulmonar, esta llega a la aurícula izquierda, recogida por las 4 venas pulmonares y es expulsada hacia el ventrículo izquierdo, regulándose este flujo por medio de la válvula mitral. El ventrículo izquierdo va a impulsar a la sangre hacia la aorta y a través de esta hacia la circulación sistémica, encontrándose a este nivel la válvula aórtica. Es importante que recordemos cuál es el espesor normal de las paredes del corazón para poder distinguir cuando éste está hipertrofiado. La pared ventricular derecha tiene un espesor normal de 0,3 a 0,5 centímetros, mientras que la pared ventricular izquierda presenta un espesor de 1,3 a 1,5 centímetros. Esta diferencia en el espesor del músculo cardíaco se debe precisamente a que el ventrículo izquierdo tiene la función de bombear la sangre hacia la aorta, hacia la circulación sistémica, requiriendo de una mayor fuerza de contracción, porque las resistencias sistémicas son mucho más elevadas que las resistencias pulmonares. Por otro lado, pasando más a lo histológico, las paredes cardíacas están constituidas por 3 capas que de adentro hacia afuera son el endocardio, el miocardio y el pericardio, el cual a su vez tiene 2 capas, ¿sí? Que son el pericardio seroso y el pericardio fibroso. Y entre ambas capas encontramos a la cavidad pericárdica que tiene pocos mililitros de líquido pericárdico que amortiguan las contracciones cardíacas. La primera capa entonces es el endocardio, que consiste en el revestimiento interno del corazón, que es de aspecto brilloso y suave al tacto, constituido por el endotelio, tejido conectivo subyacente y fibras elásticas en la parte más profunda. Las válvulas cardíacas están formadas por una parte central de tejido conectivo denso y un revestimiento también endotelial. La segunda capa y la más importante es el miocardio, está constituido por el músculo estriado cardíaco. Este tejido se encuentra compuesto por un sinsitio funcional. ¿Qué significa sinsitio? Significa conjunto de células que se comportan como si fueran una única célula por la interconexión que hay entre ellas. Precisamente las fibras musculares se disponen de forma paralela y están unidas entre sí por discos intercalares, que son uniones estrechas que permiten el libre intercambio de iones entre las células y por ende la propagación del impulso nervioso, lo que permite una despolarización y una contracción sincronizada de todo el músculo cardíaco. Entre los miocitos existe un espacio que está constituido por un tejido conectivo laxo con una rica red capilar que los nutre. Y si vamos específicamente a la constitución del miocito cardíaco, este presenta estriaciones transversales que lo dividen en sarcómeros. Recordemos que el sarcómero es la unidad anatómica funcional del miocardio. Cada sarcómero se encuentra constituido por una banda A oscura central, formada por gruesos filamentos de miosina, que está flanqueada a cada lado por bandas I claras, formadas por finos filamentos de actina.
Las bandas de actina se disponen en forma de varillas helicoidales que recubren a otras moléculas proteicas que forman el complejo troponina-tropomiosina. Estas dos proteínas actúan como proteínas regulatorias de la actividad de la actina y son las que les van a permitir o no interactuar con la miosina. En este sentido es fundamental el rol que cumplen el calcio y el ATP. El calcio, liberado por el retículo sarcoplásmico, se va a unir al complejo troponina-tropomiosina, generando un cambio conformacional a este nivel que le va a permitir descubrir o destapar los sitios activos de la actina, que son los que se van a unir a las cabezas de miosina. Al unirse las cabezas de miosina con la actina, se acorta el sarcómero y se produce la contracción muscular. Finalmente, la última capa del corazón es el pericardio. Este constituye el revestimiento externo y está a su vez constituido por una capa en estrecha posición con el miocardio, que es el pericardio visceral o epicardio, y una capa fibrosa externa, que es el pericardio parietal. Entre ambas se encuentra la cavidad pericárdica, la cual está tapizada por células mesoteliales y presenta un líquido, fluido claro y ceroso de entre 10 y 30 mililitros, que actúa como lubricante y absorbe los impactos recibidos por el corazón. El sistema de conducción del corazón está ubicado a nivel del miocardio y es el responsable de regular la frecuencia cardíaca y el ritmo cardíaco. Las células del sistema de conducción son células especializadas que presentan automatismo, es decir, la capacidad de despolarizarse de forma espontánea y generar un frente de despolarización que se va a transmitir hacia las células adyacentes, tanto las especializadas como las no especializadas, es decir, el miocito cardíaco. Este sistema está constituido por 5 elementos que son el nodo sinusal, el haz aurículo-ventricular, el nodo aurículo-ventricular, el haz de His y las fibras de Purkinje. El nodo sinusal es el marcapasos primario, es decir, que es el responsable de determinar la frecuencia con la cual se va a contraer el músculo cardíaco en condiciones normales, siendo su frecuencia de descarga normal de 60 a 100 por minuto. Es decir, que esto nos da la frecuencia cardíaca normal, que es de 60 a 100 latidos por minuto. El haz aurículo-ventricular lo que va a hacer es conducir ese impulso generado a nivel del nodo sinusal hacia el nodo aurículo-ventricular. Este haz está constituido a su vez por 3 fascículos, que son el fascículo anterior o de Bachmann, el medio o de Wenckebach y el posterior o de Torel. El nodo aurículo-ventricular tiene la función de retrasar la conducción de la aurícula hacia los ventrículos para favorecer el llenado de los ventrículos previo a la contracción de los mismos, es decir, previo a la sístole. Luego tenemos al haz de His, que se extiende a través del tabique interventricular y se divide en 2 ramas, una rama derecha y una rama izquierda, la cual a su vez se divide en un hemías anterior y en un hemías posterior. Y finalmente las fibras de Purkinje, que son fibras que se ramifican dentro del espesor de las paredes ventriculares. Acá tenemos una imagen representada del sistema de conducción cardíaco y en este cuadrito vemos cuál es la frecuencia de descarga de cada una de las partes de este sistema, porque si bien dijimos que el nodo sinusal era el marcapasos primario que tenía una frecuencia de descarga de 60 a 100, cuando falla la descarga de este nodo sinusal, por ejemplo, porque tenemos un nodo sinusal enfermo, por ejemplo, si un infarto asienta a nivel del mismo, se activan marcapasos subsidiarios, es decir, marcapasos que se encuentran por debajo del nodo sinusal. El segundo sería el nodo aurículo-ventricular, que tiene una frecuencia de descarga de 40 a 60, por ende, dentro de todo se mantiene una frecuencia cardíaca normal. Luego tendríamos al haz de His, que tiene una frecuencia de descarga de 20 a 40, lo cual ya es bastante bajo, y las fibras de Purkinje, que tienen menos de 20 latidos por minuto. Obviamente, en estos casos, cuando solo tengamos como marcapasos a el haz de His o las fibras de Purkinje, vamos a tener que poner sí o sí un marcapasos que marque la frecuencia cardíaca de forma artificial. Finalmente, el corazón se encuentra irrigado por las arterias coronarias, que son ramas de la aorta que se originan inmediatamente por encima de su origen a nivel de la válvula. Y en esta imagen vemos a las 2 arterias coronarias y sus principales ramas.
Ahora sí, comenzamos con lo que es cardiopatía isquémica. ¿Cómo se define la cardiopatía isquémica? Se define como una discapacidad cardíaca que surge como consecuencia de un desequilibrio o un desbalance entre el suministro y la demanda de sangre oxigenada. Otra forma de definirla es como aquel conjunto de signos y síntomas, es decir, aquel síndrome o entidad clínica que se produce por una disminución del aporte de oxígeno al corazón en relación con su requerimiento metabólico. Respecto de la causa de la cardiopatía isquémica, tenemos que saber que esta puede estar originada por una disminución del flujo coronario, que es lo que ocurre con mayor frecuencia, por una disminución del volumen de oxígeno transportado o por un aumento del requerimiento metabólico de ese músculo cardíaco. Ahora vamos a ir desglosando las distintas causas de cada uno de estos orígenes. Como causas de la disminución del flujo coronario, la principal en el 90% de los casos es la aterosclerosis. Recordemos que la aterosclerosis es aquella arterioesclerosis que afecta principalmente a las arterias de mediano y gran calibre que se caracterizan por la presencia de una placa de ateroma. Las placas ateroscleróticas se localizan con mayor frecuencia a nivel de la rama descendente anterior de la coronaria izquierda, seguida en frecuencia por la arteria coronaria derecha y la rama circunfleja de la coronaria izquierda. Si quieren, para ver la ubicación, pueden volver a la imagen que les mostré anteriormente en la irrigación cardíaca. La isquemia producida por una placa de ateroma puede ser a su vez crónica o aguda. Y esto depende en parte del tipo de placa del cual estemos hablando. Las placas estables, que son aquellas que tienen un escaso componente lipídico y tienen una gruesa capa fibrosa, producen en general manifestaciones clínicas derivadas de una estenosis crítica crónica. Recuerden que la estenosis crítica en general tiene que ser mayor al 75% y es el grado de obstrucción que se requiere para que las células sufran isquemia. El síndrome clínico que se deriva de esta patología es la angina de pecho estable, que la vamos a ver en profundidad cuando veamos las manifestaciones clínicas. Mientras que las placas inestables o vulnerables, que son aquellas que tienen un gran componente lipídico y una delgada capa fibrosa, tienen un mayor riesgo de complicarse de forma aguda por un trombo sobreagregado, por una hemorragia intraplaca, comprometiendo el flujo de forma súbita y dando lugar a un síndrome coronario agudo. Este síndrome coronario agudo va a englobar a lo que es la muerte súbita de origen isquémico, al infarto agudo de miocardio, ya sea con o sin elevación del ST, y a la angina inestable. La etiología de la aterosclerosis a su vez se relaciona con una conjunción de factores de riesgo, los cuales podemos clasificar en factores de riesgo modificables y no modificables, y también en factores de riesgo mayores y menores. Dentro de los factores de riesgo no modificables mayores tenemos al sexo masculino en personas de más de 45 años y a la enfermedad coronaria temprana en un familiar de primer grado, es decir, madre, padre o hermano. Como factores de riesgo modificables mayores tenemos a la dislipidemia, es decir, la alteración de los lípidos en sangre con una disminución del colesterol HDL, un aumento del colesterol LDL y de los triglicéridos, la hipertensión arterial y el tabaquismo. Como factores de riesgo no modificables menores encontramos al sexo femenino en personas mayores de 55 años, es decir, en pacientes postmenopáusicas, y a la enfermedad coronaria en un familiar, pero de forma tardía, es decir, después de los 55 años. Y como factores de riesgo modificables menores encontramos a la diabetes, a la obesidad, el sedentarismo, el estrés y la gota. Ahora bien, dijimos que la aterosclerosis era la responsable de la disminución del flujo coronario en el 90% de los casos. ¿Qué pasa con el 10% restante? Esta disminución del flujo coronario puede estar dada por otras causas, como por ejemplo
un vasoespasmo, el cual, si bien en general se da en zonas cercanas a pequeñas placas de ateroma, también puede producirse en arterias libres de aterosclerosis y puede estar inducido por cocaína, algo que es bastante frecuente en las personas jóvenes. De hecho, es una de las causas de síndrome coronario agudo en pacientes jóvenes. La ergotamina, que está presente, por ejemplo, en el Migral, que uno toma cuando tiene un dolor de cabeza, y otros vasoconstrictores. Los vasoespasmos son la base de la patogenia de la angina de Prinzmetal, que es la que vamos a ver después también como otro tipo de angina. Otra causa es la disfunción endotelial, en la cual existe una falta de liberación de óxido nítrico, que recuerden que es una sustancia vasodilatadora y por ende si tenemos una disminución de un vasodilatador existirá mayor vasoconstricción y por ende compromiso del flujo sanguíneo. La estenosis del ostium coronario, que puede estar a su vez producida por una aortitis sifilítica extendida. Esta estenosis del ostium coronario hace que disminuya el flujo a nivel de las coronarias justamente porque en su origen existe una obstrucción. Esto también puede producirse por una estenosis de la válvula aórtica que reduzca el flujo hacia la aorta y por ende también hacia las coronarias. Otra causa son las arteritis o vasculitis. Esto es importante más que nada cuando hablamos de una cardiopatía isquémica en los niños, ya que en ellos existe la posibilidad de enfermedad de Kawasaki, que es una vasculitis que afecta con una gran frecuencia las arterias coronarias y que suele ocurrir en lactantes y en niños de entre 1 y 8 años de edad. De hecho, en ellos es la causa más frecuente, como les decía, de infarto agudo de miocardio. Esta enfermedad se caracteriza por una fiebre prolongada, un exantema. De hecho, se toma como diagnóstico diferencial de distintas enfermedades exantemáticas como la varicela, el sarampión. También afecta a las conjuntivas oculares, tiene inflamación de las mucosas, más que nada a nivel labial, los labios cortados, y también pueden aparecer linfadenopatías. En general, la vasculitis a nivel de las arterias coronarias lo que hace es que se formen aneurismas, pudiendo estos romperse, causando un infarto. También existen otros tipos de vasculitis que pueden afectar a las coronarias, como la arteritis de Takayasu, la poliarteritis nodosa, la tromboangiitis obliterante. Otra causa poco frecuente de infarto agudo de miocardio es el embolismo, ¿sí? Un émbolo puede originarse a partir de un trombo a poca distancia, como por ejemplo un trombo mural cardíaco por una vegetación, por una endocarditis bacteriana o porque, vamos a ver si tiene un infarto pasado, esa zona de éstasis, a ese nivel que no se contrae justamente porque se necrosó el músculo cardíaco y se reemplazó por fibrosis. Puede aparecer un trombo de ese nivel que embolice, dando lugar a otro síndrome coronario. Y por último también, otra causa es la patología trombótica en algún cuadro de hipercoagulabilidad, como el que se observa en un shock hipovolémico, en la policitemia vera, en la cual hay una gran cantidad de células en el flujo sanguíneo, la anemia de células falciformes y la púrpura trombocitopénica trombótica. Los traumatismos a nivel cardíaco pueden generar contusión de la arteria coronaria y eso genera una activación del endotelio con la posterior trombosis. Una disección de aorta que se extienda hacia las coronarias también puede comprometer el flujo a este nivel. Recuerden que en la disección lo que ocurre es que la sangre empieza a ingresar por un falso canal, ¿sí?, en el espesor de la pared de la arteria. Y por ende la sangre no llega al tejido a donde tiene que llegar y se pierde en el espesor de la pared y puede incluso también generar un trombo. Y por último, otra causa es la compresión extrínseca que puede estar causada por un tumor cardíaco que de por sí es muy infrecuente. Dependiendo finalmente de la arteria afectada, vamos a ver cuál es el sitio del corazón que sufre isquemia. No les voy a leer el cuadro porque me parece que es algo bastante tedioso, pero bueno, se los dejo acá como para que puedan consultarlo si tienen alguna duda. De todas formas, no creo que les pregunten qué parte del corazón se afecta si se ocluye tal o cual arteria. Pero bueno, es algo que se tiene en cuenta para el tratamiento definitivo para poder reperfundir la arteria que está obstruida. Por otro lado, dijimos que si bien con mayor frecuencia la isquemia iba a estar causada por una disminución del flujo
coronario también puede estar causada por una disminución del volumen de oxígeno transportado, que es lo que ocurre, por ejemplo, en la anemia, o bien en la hipoxemia, por ejemplo, secundaria a alguna patología pulmonar, o incluso también en una intoxicación severa por monóxido de carbono, que lo que sucede en esos casos es que la hemoglobina, en lugar de unirse al oxígeno, se une al monóxido de carbono porque tiene una mayor afinidad por el mismo y por ende no puede transportar oxígeno hacia los tejidos. Y por último tenemos como causa al aumento del requerimiento de energía y de nutrientes por parte de ese corazón, que puede estar dada por una tasa metabólica aumentada en general en todo el organismo, como en el caso del hipertiroidismo, o con mayor frecuencia por una hipertrofia cardíaca, que es lo que sucede, por ejemplo, en la hipertensión arterial o en la hipertensión pulmonar o en una miocardiopatía hipertrófica, en el caso de que aumenta esa masa cardíaca, pero ese aumento no se acompaña de un aumento equivalente de la vascularización y por ende ese aumento del requerimiento por haber más músculo para nutrir no es suplido por el aumento de la vascularización por esas arterias y por ende se sufre ese desbalance y esa isquemia. Lo más frecuente es que se produzca un mecanismo combinado, es decir que además de existir un aumento del requerimiento porque tenemos un aumento de la masa cardíaca, por ejemplo en un corazón hipertrofiado por hipertensión arterial, también tenemos una placa de ateroma a nivel de las arterias que no me permite aumentar el flujo de forma equivalente. Ahora bien, ya pasando a lo que es la clínica, tenemos que saber que la isquemia miocárdica podrá o no generar signos y síntomas dependiendo de la magnitud de la misma y en el tiempo a lo largo del cual se va a desarrollar esa isquemia. Como decía anteriormente, si es una isquemia que se produce de forma crónica o es una isquemia aguda. ¿Por qué es importante esto de los tiempos? Porque justamente ese músculo cardíaco puede acostumbrarse, puede adaptarse, ¿sí? Por medio de disminuir sus requerimientos o por medio de la generación de colaterales, de arterias colaterales que permitan mantener el flujo evitando la isquemia. Como primera posibilidad, entonces, puede que haya un cuadro asintomático en el cual la isquemia solamente es detectable por medio de estudios complementarios, como por ejemplo un electrocardiograma. Otra posibilidad es que se produzca una cardiopatía isquémica crónica, que consiste en la fibrosis focal o difusa del miocardio, que aparece en pacientes añosos como consecuencia del daño miocárdico isquémico progresivo. Es decir, que hay pequeños infartos, microinfartos, que no dan clínica en el momento en el cual se producen y que son reemplazados progresivamente por fibrosis, comprometiendo a pequeños grupos dispersos de fibras miocárdicas, dando lugar a un cambio estructural del corazón que puede derivar en la aparición de arritmias, porque recordemos que el músculo estriado cardíaco tenía la capacidad de conducir los impulsos nerviosos, mientras que el tejido fibroso no, entonces pueden aparecer arritmias, o bien puede aparecer también una insuficiencia cardíaca, porque el tejido fibroso no tiene una capacidad para contraerse ni distenderse como si lo tiene el músculo estriado cardíaco y por ende se puede comprometer tanto la sístole como la diástole. Otra posibilidad es que se produzca una angina de pecho, que es un síndrome clínico producido por una isquemia miocárdica transitoria, que se caracteriza por la aparición súbita de un dolor a nivel precordial o subesternal del tórax, que se irradia de forma típica hacia el hombro, brazo y últimos 2 dedos izquierdos o a nivel del cuello o a nivel de la mandíbula, que es de carácter opresivo. El paciente puede referirlo como si sintiese una pata de elefante sobre su pecho, algo que le pesa, y es típico que el paciente se presente con la mano sobre el pecho como si fuese una garra. Tiene una intensidad moderada que se agrava con el esfuerzo, ya que aumenta la carga cardíaca, es decir, aumenta el requerimiento de oxígeno y de nutrientes por ese músculo cardíaco, que obviamente no puede ser suplido por las arterias obstruidas, y se alivia con el reposo, es decir, con la disminución de ese requerimiento cardíaco y con la administración de vasodilatadores, como los nitratos, que aumentan el flujo coronario y también tienen la característica de reducir la carga cardíaca.
que es en realidad lo más importante y lo que también nos habilita a darles beta bloqueantes a estos pacientes, porque al disminuir la carga cardíaca por disminuir la frecuencia cardíaca y la fuerza de contracción, disminuyen esa demanda de oxígeno y nutrientes. Tiene también una duración corta, ¿sí?, que no excede a los 5 o 10 minutos. Y en general no se acompaña de síntomas neurovegetativos, si bien obviamente en algunas ocasiones pueden aparecer. Estos síntomas neurovegetativos son la sudoración profusa, las náuseas, los vómitos, que en general nos hacen sospechar más de un evento agudo, de un síndrome coronario agudo. Existen a su vez 3 patrones clínicos de angina de pecho. El primero es la angina estable. La angina estable es aquella que se mantiene inalterada en los últimos 2 meses o más, es decir, tiene siempre el mismo momento de aparición, la misma frecuencia de aparición, la misma intensidad, la misma respuesta a vasodilatadores y al reposo. Es el patrón anginoso más frecuente y se caracteriza por la aparición de una crisis de dolor de forma súbita, siempre frente al mismo esfuerzo y que se alivia con el reposo o con la administración de nitratos. Estos pacientes, al sufrir isquemia crónica, tienen tiempo para adaptarse y desarrollar ramas colaterales a las arterias para mantener un flujo suficiente como para evitar en muchas ocasiones el infarto del tejido. Como mecanismo subyacente a la angina de pecho estable, se encuentra una placa aterosclerótica estenosante crónica estable, es decir, que tiene una gruesa cápsula fibrosa que le da un riesgo bajo de complicación aguda. Pero precisamente esa estenosis crónica hace que las arterias no puedan responder al aumento de la demanda de oxígeno y de nutrientes, de flujo en realidad, del músculo cardíaco ante un aumento del trabajo o ante una emoción fuerte. Esta angina estable se va a clasificar en distintas clases funcionales dependiendo del umbral para el cual se generan los síntomas. Una angina en clase 1 es aquella que aparece ante esfuerzos extenuantes y que no limita la vida normal. Una angina en clase 2 es aquella que aparece al andar rápido o subir escaleras o cuestas y que limita de forma ligera a la actividad física normal. Una angina de clase 3 es aquella que aparece al caminar 1 o 2 manzanas o subir un piso de escaleras y presenta una limitación marcada a la actividad física normal. Y una angina en clase 4 es aquella que aparece incluso en reposo y que por ende genera una incapacidad para realizar cualquier tipo de actividad sin que aparezca esa angina. El diagnóstico se va a basar en la clínica, que es la que dijimos anteriormente. Hay que preguntar por cada una de las características de ese dolor y el momento en el cual aparecen, que es muy importante para determinar la clase funcional en la cual se encuentra el paciente. Una ergometría, es decir, una prueba de esfuerzo en la cual vamos a ver un infradesnivel del ST en el mismo momento en el cual aparece la isquemia y por ende aparece el dolor. ¿Por qué hacemos una prueba de esfuerzo? Porque precisamente la angina estable se va a producir ante un aumento de la carga del corazón, mientras que el electrocardiograma, ¿sí?, fuera de la crisis, fuera de ese dolor, va a ser normal. Entonces, para poder diagnosticarlo tenemos que evocar ese momento de isquemia y para eso nos sirve la ergometría. Por último, también vamos a pedir un laboratorio con enzimas cardíacas, las cuales van a ser normales, pero que las necesitamos para hacer un diagnóstico diferencial con el síndrome coronario agudo. Otro tipo de angina de pecho es la angina de Prinzmetal o angina variante, la cual no se produce por una placa de ateroma, sino que se produce por un vasoespasmo, es decir, ese es el mecanismo subyacente. En general se produce durante la noche, en el reposo, y es más frecuente en mujeres. Existen distintos gatillantes que pueden hacer que aparezca este tipo de dolor en personas obviamente predispuestas, como por ejemplo el alcohol, el tabaco, la cocaína y los triptanes, que son una medicación que se usa en general para el tratamiento de la migraña. Para el diagnóstico, además de la clínica y contextualizar a la paciente, porque en general es una mujer, vamos a utilizar el Holter, que es un control electrocardiográfico de 24 horas.
En el momento en el cual se produce este vasoespasmo, vamos a encontrar un supradesnivel del ST. Y si hiciésemos un laboratorio, las enzimas serían normales. ¿Por qué las enzimas son normales en la angina? Porque si bien existe isquemia, no existe necrosis del músculo cardíaco. Y las enzimas cardíacas o proteínas cardíacas son precisamente proteínas intracelulares que se liberan y aumentan sus valores en sangre como consecuencia de la necrosis y ruptura de las células cardíacas. Por último, el otro tipo de angina es la angina inestable, que constituye el patrón anginoso más grave, ya que es poco predecible y se caracteriza por la aparición de una crisis de dolor que no cede con el reposo o con los nitratos, si bien sí puede, obviamente, disminuir su intensidad. Forma parte de lo que son los síndromes coronarios agudos. Y el mecanismo subyacente en este caso es una aterosclerosis coronaria a la cual se agrega un accidente de placa, una agregación plaquetaria que no llega a ser un trombo o un vasoespasmo, y en cuyos casos la obstrucción no es total y por ende no genera infarto del tejido. También en algunos casos pueden existir colaterales que evitan también ese infarto porque mantienen de cierta forma algo de flujo. ¿A qué tipos de angina vamos a considerar una angina inestable? Aquella que desde sus inicios se da en reposo y tiene en general una duración prolongada, mayor a 20 minutos. Aquella que es de reciente comienzo, es decir, menor a 2 meses, y que comienza al menos con una clase funcional 3, es decir, que comienza con una limitación marcada de la actividad física, apareciendo al caminar 1 o 2 manzanas o subir un piso de escaleras, a aquella que en las últimas 4 semanas aumentó en número de episodios o en intensidad o en duración o disminuyó el umbral en el cual aparece, y finalmente aquella angina que aparece en los días siguientes a un infarto agudo de miocardio. Para el diagnóstico vamos a basarnos en la clínica. El electrocardiograma, si se da en el mismo momento del dolor, vamos a encontrar un infradesnivel del ST y el laboratorio suele ser normal o puede haber una leve elevación de las enzimas cardíacas, que no llega a ser la elevación que sí se produce cuando hay infarto, ¿sí? Que es del doble de las cifras normales. Por otro lado tenemos al infarto agudo de miocardio, que es el síndrome clínico que se produce ya por la necrosis miocárdica, resultado de la obstrucción aguda de una arteria coronaria. Se caracteriza por la aparición de dolor de forma súbita en la región subesternal o precordial del tórax, que suele irradiarse a hombro, brazo y últimos 2 dedos izquierdos, cuello y mandíbula, de carácter opresivo, de intensidad moderada, que se agrava con el esfuerzo y se alivia pero no cede con el reposo ni la administración de vasodilatadores, que es algo clave en el diagnóstico diferencial con la angina de pecho. Tiene una duración mayor al dolor de la angina de pecho, es mayor a 30 minutos en este caso, y suele acompañarse de angustia, desasosiego, que es una sensación de muerte inminente, y es muy frecuente el acompañamiento de síntomas neurovegetativos, en este caso, como la sudoración profusa, que se denomina diaforesis, las náuseas, los vómitos, los mareos, la hipotensión. Es decir, que la mayoría de las características del dolor son muy parecidas a la angina de pecho. Lo que va a variar principalmente es la duración de ese dolor, los síntomas acompañantes y aquellas cosas que lo van a calmar o detener. Algo a destacar es que en las mujeres, en los diabéticos y en los ancianos, la angina inestable y el infarto agudo de miocardio puede que no se presenten con este angor o este dolor precordial, sino que se presenten de forma atípica con síntomas y signos mucho más inespecíficos como la disnea, la fatiga o los mareos. Por eso hay que tener un alto nivel de sospecha y ir a hacerles un electrocardiograma y dosaje de enzimas. El infarto agudo de miocardio puede clasificarse según el espesor de la pared comprometido y la repercusión electrocardiográfica del mismo en infarto agudo de miocardio subendocárdico o sin elevación del ST y en infarto agudo de miocardio transmural o subepicárdico o con elevación del ST.
El infarto agudo de miocardio subendocárdico afecta solo a la parte interna del miocardio, que es la parte más vulnerable a una reducción del flujo coronario porque es la peor perfundida. En el electrocardiograma esto se traduce con un descenso o infradesnivel del ST y por eso se denomina síndrome coronario agudo sin supradesnivel del ST, o por sus siglas SCASEST con S. Por otro lado, el infarto agudo de miocardio transmural es el cual la necrosis afecta obviamente a todo el espesor del miocardio y se traduce electrocardiográficamente con una elevación o supradesnivel del ST y por eso se denomina síndrome coronario agudo con supradesnivel del ST o SCASEST con C. Otra forma de clasificar el infarto es según la región anatómica comprometida. Puede ser un infarto de la cara anterior, un infarto de la cara inferior o posterior, un infarto de la cara lateral, un infarto septal, un infarto circunferencial o combinaciones, por ejemplo, un infarto anterolateral. Lo cual a su vez, como dijimos, depende de cuál es la arteria que vaya a obstruirse. Y por último también se puede clasificar dependiendo de la antigüedad, puede ser un infarto de reciente instauración que está avanzando, digamos, o bien un infarto ya avanzado, un infarto antiguo, curado, organizado, que ya está fibrótico, digamos. Respecto de la morfología del infarto, yo les hice un cuadrito con los distintos cambios macro y microscópicos que se van viendo a lo largo del tiempo, es decir, la evolución del infarto. En un primer momento, las primeras 6 horas, a nivel macroscópico no vamos a ver cambios o bien podemos encontrar a la zona infartada un poco más pálida. Y microscópicamente puede que no veamos cambios o que veamos un estiramiento y ondulación de las fibras miocárdicas. Ya entre las 6 y las 12 horas, en la macroscopía vamos a ver que la zona infartada va a estar pálida y seca y en la microscopía vamos a encontrar miocitólisis, que es la degeneración vacuolar de los miocitos, o sea, los miocitos van a estar edematosos y con vacuolas. Edema intercelular, o sea que va a haber líquido entre las células miocárdicas y un infiltrado neutrófilo, ¿sí? Porque comienza la necrosis de coagulación y por eso aparece un aspecto hialino, rosado, por la desnaturalización proteica de las estriaciones. Recuerden que la necrosis coagulativa era la necrosis isquémica, que se producía por una desnaturalización de las proteínas y desnaturalización de las enzimas. Al reducir el flujo de oxígeno, el tejido empieza a generar ATP por medio de la glucólisis anaerobia. Esto da lugar a la formación de lactato que se acumula y baja el pH, que es el responsable de la desnaturalización de las proteínas. Ya a las 24 horas el área del infarto va a estar hemorrágica y cianótica por la rémora sanguínea y microscópicamente vamos a encontrar una progresión de esa necrosis. Y el infiltrado neutrófilo va a estar a nivel marginal. A las 48 a 72 horas, macroscópicamente vamos a encontrar un borde amarillo del infarto y en la microscopía vamos a tener que la necrosis de coagulación está completa, ya no hay más núcleo y vamos a tener un infiltrado neutrófilo bien desarrollado. Hacia el tercer día, hasta la semana, vamos a encontrar en la macroscopía que los bordes están hiperémicos con el centro amarillo y blanduzco. Y en la microscopía vamos a ver que van desapareciendo de forma gradual los neutrófilos y van apareciendo los macrófagos, los cuales van a ir fagocitando todos los restos celulares, los restos de fibras necróticas y también de los neutrófilos degenerados, comenzando una respuesta fibrovascular. Hacia la segunda semana, en el 10º día, macroscópicamente encontramos a la periferia de la zona infartada de color rojo-morada por la aparición del tejido de granulación y microscópicamente vamos a tener que se eliminaron todos los restos del músculo necrótico por parte de los macrófagos. Vamos a encontrar una reacción fibrovascular más intensa que vimos que había comenzado anteriormente en la primera semana. Y el infiltrado constituido por estos macrófagos que van a estar pigmentados por lipofucsina y hemosiderina, justamente por la fagocitosis de todas esas células muertas.
También va a haber eosinófilos, linfocitos y algunos plasmocitos. Hacia el día 14, macroscópicamente, encontramos un avance de la cicatrización que se evidencia por una palidez y retracción del tejido. Recuerden que siempre la fibrosis hace que se achique el tejido. Y microscópicamente vamos a ver tejido fibrocolágeno que aparece en la periferia. Hacia la tercera semana, esa cicatrización avanza y por ende seguimos teniendo mayor palidez y mayor retracción del tejido. A nivel microscópico aumenta ese tejido fibrocolágeno que antes estaba en la periferia, ahora es cada vez mayor. Y hacia la cuarta, sexta semana, macroscópicamente ya vemos a la cicatriz fibrosa delgada, grisácea clara, dura y contraída. En la microscopía ya tenemos un reemplazo casi completo por este tejido fibrocolágeno que va disminuyendo la vascularización y el infiltrado y por eso es cada vez más pálido, más grisáceo a la macroscopía, porque ya no hay tanto vaso sanguíneo. Como complicaciones del infarto agudo de miocardio tenemos complicaciones eléctricas, complicaciones mecánicas, complicaciones trombóticas y complicaciones inflamatorias. Dentro de las complicaciones eléctricas aparecen las arritmias y los bloqueos. En más del 90% de los pacientes se suele identificar algún tipo de alteración eléctrica, siendo las que pueden comprometer la vida del paciente en las primeras 72 horas la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular y los bloqueos de alto grado. Es decir, los de grado 2 de tipo MOVITS 2 y los de tercer grado. La primera imagen rosadita que vemos acá es una fibrilación ventricular, es un ritmo completamente caótico, no se puede distinguir ningún tipo de onda, ni onda P, ni QRS, ni onda T, ya que son todos impulsos generados en el espesor del músculo ventricular, músculo cardíaco, y no en el sistema de conducción. Esta arritmia solía ser la principal causa de muerte, pero su incidencia tiende a disminuir gracias a la introducción de la desfibrilación precoz. La segunda imagen es una imagen de taquicardia ventricular en la cual vemos a los QRS de morfología ancha, precisamente porque el impulso es transmitido en el espesor del músculo cardíaco, que tiene una conducción más lenta que la del sistema de conducción con células especializadas, en cuyo caso el QRS sería estrecho, que es algo bastante particular de las taquicardias supraventriculares, es decir, las taquicardias que se originan a nivel de las aurículas, a nivel del nodo sinusal, ¿sí? Por encima del haz de His. Y la última imagen es una imagen de un bloqueo de grado 2 de tipo MOVITS 2, en el cual hay un alargamiento progresivo del intervalo PR, es decir, de ese espacio que hay entre la onda P y la onda R, y que de repente una P no conduce, es decir, una P no es seguida de un complejo QRS. Fíjense cómo están marcadas las P en rosa, ¿sí? La onda esa alta que ven ahí es la onda R y que en algunos casos tenemos dos ondas P seguidas sin una R en el medio. Significa que en ese caso no se condujo el impulso hacia los ventrículos. Y en el caso del bloqueo de grado 3 existe una disociación completa entre los impulsos cardíacos en la aurícula y el ventrículo. Es decir, cada parte del corazón late a su propio ritmo. Entonces tenemos P's que son regulares y QRS que son regulares, pero que no tienen una relación entre sí. Dentro de lo que son las complicaciones mecánicas, encontramos a la insuficiencia cardíaca, que es una de las complicaciones más frecuentes en el infarto agudo de miocardio y cuya máxima expresión o expresión más grave es el shock cardiogénico, que constituye hoy en día la principal causa de muerte en la unidad coronaria y cuya incidencia aumenta en los infartos que son de gran tamaño, en aquellos pacientes que también tienen infartos pasados, o sea, cicatrices de otros infartos, en los que tienen infarto de ventrículo derecho, en los que tienen otras complicaciones mecánicas asociadas como una insuficiencia mitral o una comunicación interventricular, o también presentan algún tipo de arritmia asociada.
Otra complicación es la rotura cardíaca, que afecta con mayor frecuencia a la pared libre del ventrículo izquierdo, cuya incidencia aumenta con la edad, es más común en las mujeres, pero que es bastante poco frecuente. De cualquier forma, se produce en los días posteriores al infarto, de 3 a 14 días después, y se caracteriza por la caída súbita de la tensión arterial, con persistencia momentánea del ritmo sinusal, o sea que el electro estaría normal, y a menudo tienen signos y síntomas de taponamiento cardíaco. ¿Por qué? Porque el corazón se rompe y la sangre queda atrapada en el saco pericárdico, aumentando la presión sobre el corazón, impidiendo que éste vuelva a llenarse y que por ende también bombee sangre. Es casi siempre mortal. Otra complicación es el aneurisma, que es una dilatación anormal de la pared ventricular que se produce en una zona de infarto, en general de gran tamaño, en días, semanas o incluso después de meses. Y es raro que se rompan, ¿sí? En cuyo caso pasaría a ser una rotura cardíaca, pero pueden llevar a una trombosis mural, ¿sí? Que es una de las complicaciones que vamos a ver después con las complicaciones trombóticas, y a partir de esa trombosis mural también puede generar una embolia sistémica, ¿sí? Además, esa dilatación también puede llevar a arritmias y a un bajo gasto cardíaco. Otra complicación mecánica es la comunicación interventricular, que se presenta entre los 3 y 6 días posteriores en hasta el 3% de los pacientes que sufren infarto agudo de miocardio. Clínicamente se manifiesta por medio de la palpación de un frémito a nivel precordial, que recuerden que es la percepción táctil de un soplo. También puede observarse cianosis distal, oliguria, y en la mayoría se logra auscultar un soplo de reciente aparición, un soplo nuevo. En general se asocia a infartos agudos de miocardio anteriores en el 60% de los casos. La última complicación mecánica es la insuficiencia mitral, cuyo mecanismo se relaciona con la disfunción isquémica o la rotura de una cuerda tendinosa del músculo papilar o del mismo músculo papilar en sí mismo, que suele presentarse en los primeros 3 a 5 días. En la imagen del costado vemos cómo tenemos los músculos papilares que se desprenden de la pared cardíaca, a los cuales están unidos las cuerdas tendinosas, las cuales a su vez se unen a las valvas que forman a las válvulas. En este caso, al romperse o al generarse una disfunción isquémica del músculo papilar o de la cuerda tendinosa, esas valvas pierden la capacidad de cerrarse de forma completa, quedan libres y generan la regurgitación del flujo sanguíneo desde el ventrículo hacia la aurícula. En general, cuando la ruptura asienta sobre la cuerda tendinosa, se manifiesta como un edema agudo de pulmón que se acompaña de ingurgitación yugular sin colapso inspiratorio y un soplo sistólico de reciente aparición. Ese soplo sistólico es un soplo de regurgitación que se produce justamente porque al aumentar las presiones dentro del ventrículo para llevar a la sangre hacia la aorta, refluye precisamente sangre hacia atrás, es decir, hacia la aurícula, porque la válvula mitral no se cerró bien. Por otro lado, cuando la ruptura asienta sobre el músculo papilar, en general se manifiesta con un paro cardíaco. Finalmente, tenemos también a las complicaciones trombóticas, ¿sí? En este caso la trombosis mural sería la más frecuente, que se produce en el área de infarto o incluso en un área aneurismática, que constituye una zona de éstasis y por ende favorece la coagulación de la sangre y la formación de un trombo que puede embolizarse, ¿sí? Y pasar a la circulación sistémica obstruyendo un lugar a distancia. Por ejemplo, a nivel de una arteria cerebral generando un accidente cerebrovascular. Y las complicaciones inflamatorias, la más frecuente es la pericarditis, que se debe a una extensión de la necrosis miocárdica hacia el epicardio, es decir, el pericardio visceral, y se diagnostica por medio del electrocardiograma, en donde vamos a encontrar un supradesnivel generalizado del ST, es decir, en varias derivaciones, a diferencia de en el infarto, que lo encontramos más localizado al área donde se está produciendo la isquemia, y clínicamente aparece el roce pericárdico entre las 24 y 96 horas post-infarto. Recordemos que la pericarditis obviamente es la inflamación de la membrana que recubre externamente al miocardio.
Para el diagnóstico vamos a utilizar la clínica, el electrocardiograma y el laboratorio. El electrocardiograma en general puede ser de 12 derivaciones, salvo que sospechemos un infarto de ventrículo derecho o de cara posterior, en cuyo caso debemos solicitar derivaciones complementarias como B3 y B4R, B7 y B8. El cambio más característico que vamos a ver en el infarto agudo miocardio es la modificación del segmento ST. Esta modificación ocurre en las primeras 24 horas del infarto, pero existen otras modificaciones electrocardiográficas que pueden evidenciarse antes y después de este evento. Acá en este cuadrito vemos cómo en un primer momento, cuando existe isquemia, vamos a observarlo a nivel de la onda T. Cuando el infarto es subendocárdico, vamos a encontrar una T picuda, y cuando el infarto es subepicárdico o transmural, vamos a encontrar una T negativa. Cuando esa isquemia progresa y se produce una lesión, ya vamos a ver un cambio a nivel del segmento ST, el cual puede estar descendido cuando el infarto es subendocárdico, es decir, un infradesnivel del ST, o va a estar ascendido o un supradesnivel del ST en el transmural o subepicárdico. Finalmente, cuando la necrosis terminó, la onda T y el segmento ST vuelven a la normalidad y encontramos una onda Q patológica. Si bien en este cuadrito la onda Q patológica aparece tanto para el subendocárdico como para el transmural, es mucho más frecuente que aparezca en el transmural y no en el subendocárdico. Y es por eso que el infarto transmural o el infarto con supradesnivel del ST también se denomina infarto Q, mientras que el subendocárdico o sin supradesnivel del ST a veces también se denomina infarto no Q. Esa Q, para considerarse una Q patológica, tiene que ser profunda y ancha. En las derivaciones de 1, de 2 y de 3 se considera patológica si tiene una duración mayor a 0,04 segundos y una profundidad mayor a 2 milímetros, o bien representa más de un 25% de la altura de la onda R. La onda Q también será patológica si se observa en las derivaciones B1 y B3, ya que en estas derivaciones B1 a B3, es decir, B1, B2 y B3, ya que en estas derivaciones en general no tenemos onda Q, y cuando en las derivaciones de B4, B5 y B6 es mayor a 0,04 segundos de ancho, es decir, de duración, y mayor a 2 milímetros de profundidad o mayor a un 15% de la onda R. Finalmente es importante tener en cuenta que la localización de los cambios eléctricos, es decir, la localización de ese supra del ST, por ejemplo, nos permite aproximarnos a qué región miocárdica es la que está sufriendo la isquemia y por ende cuál es la arteria que está obstruida, si seguimos lo que veíamos en el cuadrito que vimos al principio. Algo también a considerar es que estos cambios tienen que producirse en al menos 2 derivaciones contiguas, es decir, en 2 derivaciones que miren la misma cara. Por ejemplo, en B5, B6 o en D2, D3, ABF. Acá les dejo una imagen de lo que me refiero en la diapo anterior respecto de las caras a las cuales mira cada una de las derivaciones. Por ejemplo, las derivaciones D2, D3 y ABF miran la cara inferior del corazón y por ende, si están esos cambios alterados a nivel de estas derivaciones, está hablando de un infarto de cara inferior y así con el resto. Obviamente les recuerdo que estas son cosas súper específicas y que yo se las doy para que ustedes ya vayan teniendo una idea para las materias posteriores y para que cuando lo vean no les sea algo súper nuevo y quieran salir corriendo, ¿sí? Pero obviamente que en el examen de defensa no les van a tomar esto. Pero está bueno que se vayan familiarizando, como les digo siempre. En el laboratorio va a ser fundamental que dosemos a las enzimas cardíacas, que en el infarto deben al menos duplicar sus valores normales para que consideremos que son positivas. Y que, como les decía anteriormente, se elevan precisamente como consecuencia de la necrosis del músculo cardíaco y su liberación, ya que son proteínas intracelulares. La más importante de todas es la troponina cardíaca. Recordemos que la troponina era una proteína muscular cardíaca contráctil que formaba parte, como les decía, del sarcómero.
Esta se eleva aproximadamente 4 horas después del infarto y sus niveles permanecen elevados por 7 a 14 días. Hoy en día existen troponinas ultrasensibles, es decir, que son más fáciles de detectar y por ende pueden encontrarse elevadas de forma más temprana. Y la otra que podría llegar a considerarse importante es la creatininfosfoquinasa MB, es decir, la fracción MB, porque es la fracción proveniente del músculo cardíaco, que se eleva aproximadamente en las 4 o 6 horas y sus niveles permanecen elevados por 48 horas. Otras enzimas que se elevan pero que ya están en desuso por su falta de especificidad son la mioglobina, que es el primer marcador que se eleva, es muy sensible pero poco específica, dura 24 horas elevada. La ASAT o GOT, que aparece a las 8 o 12 horas y se normaliza a los 3 a 4 días, que tampoco tiene importancia clínica. Y la LDH1, que es más específica del miocardio, que se eleva a las 24 horas con un pico a los 3 a 6 días y un retorno a los valores normales a los 14 días, también en desuso en general. Pero bueno, ustedes tienen que conocer cuáles son todas las que se elevan y son todas estas. Finalmente, el tratamiento, de nuevo aclaro, no tienen que saberlo, pero está bueno que se vayan familiarizando. Se va a dividir en un tratamiento de sostén y en un tratamiento específico, ¿sí? Todo esto siendo un tratamiento inicial. El tratamiento de sostén va a consistir en monitorear electrocardiográficamente a ese paciente, justamente porque existe riesgo de que aparezcan arritmias. Dijimos que casi en el 90% de los casos aparece algún tipo de arritmia y algunas de ellas son muy mortales, como por ejemplo la fibrilación ventricular, que requiere de una desfibrilación precoz para evitar un paro cardíaco, ¿sí? Porque la fibrilación ventricular es un ritmo de paro cardíaco. Entonces siempre mantener monitorizado a ese paciente. En reposo, obviamente no lo vamos a estar haciendo caminar, acostadito. Oxígeno solo se va a dar cuando el paciente esté desaturando, es decir, que tenga una saturación de oxígeno baja, en general menor a 92%, cuando tenga disnea o cuando presente insuficiencia cardíaca concomitante. En el resto de los casos no vamos a utilizar oxígeno complementario porque puede ser incluso perjudicial, agravando la lesión cardíaca, ya que nosotros al administrarle oxígeno pueden generarse una mayor cantidad de especies reactivas del oxígeno, de radicales libres que agraven la lesión cardíaca. Para el dolor se puede administrar morfina de 2 a 4 miligramos. Si tiene la tensión arterial muy elevada también se puede hacer un goteo con nitroglicerina. Si hay náuseas o vómitos también se puede dar un antiemético como una metoclopramida. Y lo principal y lo que no quiero que se olviden es la aspirina, el ácido acetil salicílico. Esta es una intervención que tenemos que hacer lo antes posible y que vamos a tener siempre disponible y por eso es tan importante que la recuerden. Se administra de 150 a 300 miligramos de ácido acetil salicílico en un comprimido masticable. Es decir, se lo damos al paciente y le decimos que lo mastique. Mientras hacemos todo ese tratamiento de sostén, vamos evaluando cuál va a ser el tratamiento específico. ¿Y de qué va a depender esto? Del tiempo que transcurrió desde el inicio del evento. Si desde que inició el evento hasta el momento en el cual pueda recibir el tratamiento específico pasan menos de 2 horas, vamos a optar por la angioplastía coronaria primaria. Esta tiene por objetivo recanalizar la arteria obstruida por medio de un balón y la colocación de un stent que mantiene abierta a esa arteria. Si sabemos que desde que inició el evento va a transcurrir un tiempo mayor a hasta que el paciente pueda estar ya en tratamiento, siendo revascularizado, vamos a optar por el tratamiento médico. Este tratamiento consiste en la administración de un fibrinolítico o trombolítico, ¿sí? Que es un medicamento que lo que hace es romper el coágulo de fibrina, romper ese trombo agregado sobre la placa de ateroma. El que se usa hoy en día acá, que es el que está mayormente disponible, es la streptokinasa. Y se debe realizar en los primeros 30 minutos del ingreso del paciente. Si ese fibrinolítico no fue eficaz, porque por ejemplo no cede el dolor, no cede la isquemia, no se revierten los cambios en el electrocardiograma, las enzimas siguen aumentando o siguen igual, se procede a una angioplastía de rescate, que es lo mismo que el proceso anterior, el que hicimos de forma primaria, pero es de rescate porque no es lo primero que se hace y por ende no suele tener
la misma efectividad. Como última forma de manifestación de la cardiopatía isquémica tenemos a la muerte súbita de origen isquémico, que es aquella que se produce dentro de las 24 horas del comienzo de los síntomas y en general es a causa de una fibrilación ventricular, como les decía, que es una arritmia súper mortal si no se hace la desfibrilación adecuada. O bien puede estar causada por una sistolia por ruptura del corazón o por un taponamiento cardíaco. O, como les decía, la causa más frecuente de muerte en la unidad coronaria hoy en día, la insuficiencia cardíaca grave aguda, representada por el shock cardiogénico. Finalmente, a modo de resumen, de nuevo les recuerdo que el síndrome coronario agudo está representado por la angina inestable, el infarto agudo de miocardio con y sin elevación del ST y la muerte súbita de origen isquémico. La distinción entre estos cuadros en general se va a hacer por medio del electrocardiograma y las enzimas, porque la clínica, el dolor es muy parecido en todos estos cuadros, obviamente salvo en la muerte súbita en la cual el paciente muere y ya.